Es 4 de junio. Hace 34 años millones de personas salieron a las calles de Teherán, la capital de Irán, para despedirse del popular líder de la revolución islámica, el hombre que cambió para siempre el curso de la historia. Pero ¿qué hizo que el imán Jomeini fuera tan popular y que su legado se mantenga, continúe incluso siendo un faro de inspiración para los defensores de la verdad, de la justicia y de la libertad en todo el mundo, incluso en Occidente? Hoy lo analizamos en contexto. Bienvenidos. Ruhollah Mousavi Jomeini nació en septiembre de 1902 en Jomein. Con tan solo 5 meses, su padre fue asesinado y fue criado por su madre y una de sus tías. Comenzó a estudiar el Corán a la edad de 6 años. En 1920 se trasladó a Arak y después a Qom para seguir sus estudios religiosos. Se inició en la actividad política en 1962, cuando la Revolución Blanca, proclamada por el rey Mohammad Reza Pahlavi, impulsó la reforma agraria. En 1964 denunció la capitulación, consistente en la inmunidad diplomática otorgada por el rey al personal militar norteamericano desplegado en Irán. El imam Jomeini, un destacado teólogo y clérigo del mundo chií, pasó más de 14 años en el exilio. Estuvo en Irak hasta que se vio obligado a abandonar el país en 1978. Se estableció entonces en Neaufle-le-Château, en Francia, hasta que volvió a Irán a principios de febrero de 1979. Durante el exilio lideró los movimientos populares contra la monarquía de Mohammad Reza Pahlavi hasta la victoria definitiva de la Revolución Islámica de Irán el 11 de febrero de 1979. Acto seguido declaró la formación de un gobierno provisional el 30 y 31 de marzo de 1979. Dicho ejecutivo convocó a todos los iraníes a votar en un referéndum y responder a la pregunta de si aceptaban la República Islámica como nueva forma de gobierno y constitución. Más del 98% dijo que sí. En ese mismo año, el imam Jomeini declaró la Semana de la Unidad, la semana del nacimiento del profeta del Islam, que va del 12 al 17 del mes lunar islámico Rabi al-Awwal. Declaró también el último viernes del mes del ayuno musulmán, el Ramadán, Día Internacional de Al-Quds, para apoyar a los palestinos. روز قدس روزی است که ما خواهیم فهمید چه اشخاصی و چه رژیم‌هایی با توطئه‌گرهای بین المللی موافقت دارند و با اسلام مخالفت. اونهایی که شرکت ندارند مخالف با اسلام هستند و موافق با اسرائیل و اونهایی که شرکت کردند متعهد هستند و موافق با اسلام و مخالف با دشمنان اسلام. Para sus seguidores, esta figura sin parangón se adelantó a su tiempo y es el símbolo de la resistencia y la lucha contra la supremacía y el imperialismo, además de un adalid de los valores del verdadero Islam. El imam Jomeini falleció el 3 de junio de 1989, cuando habían transcurrido tan solo 10 años del triunfo de la revolución y del establecimiento de la República Islámica de Irán. Un tema que repercute el completo análisis. Me acompaña desde Qom, en la República Islámica de Irán, el Sheikh Ali Komi, y también me acompaña desde Madrid, en España, Luis José Fernández. El Sheikh Ali Komi es experto en asuntos islámicos y Luis José Fernández es analista internacional. A los dos, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien, gracias.
quiero comenzar en casa, quiero comenzar en la República Islámica de Irán. Sheikh, hay un artículo de opinión incluso en nuestra plataforma, en isfantv.com, se titula El escalón más alto del ser humano. Vamos a tratar de entender, Sheikh, esta consideración, ¿no? Para el imam Khomeini. ¿Qué le llevó a lograr este calificativo? ¿De qué forma lo hizo? Muy bien, assalamu alaikum wa rahmatullah, un saludo muy especial a los queridos hermanos en Hispat TV y a todos nuestros queridos y amados televidentes aquí en ese día tan especial, en aniversario del fallecimiento del gran líder espiritual de la revolución islámica, y nosotros lo consideramos un líder a nivel mundial, el gran imam Khomeini, lo que llevó a mucha gente a conocer el Islam. Bueno, la verdad, ¿qué pasó con la vida de ese señor tan grande, tan importante, el imam Khomeini? Nosotros en la vida espiritual tenemos 4 viajes, se llama al-Asfar al-Arba'a. El primer viaje o mejor dicho, el místico, es que empieza su purificación espiritual desde la tierra hasta el cielo, así lo llamamos el primer viaje, que la persona arranca saliendo de lo que son deseos carnales, de lo que es lo material, y yendo hacia Dios. Y el segundo viaje del imam Khomeini, que él lo tuvo, el viaje espiritual, bajo la dirección de los grandes místicos de su tiempo, como el gran Ayatollah Mirza Javad Agha Maliki Tabrizi, era el viaje, nosotros lo llamamos la profundización en conocimiento del Altísimo, de Dios. Entonces, y ahí llega al tercer viaje, que nosotros lo llamamos el movimiento político del místico, lo que muchas veces usted no lo puede encontrar en las religiones secularizadas como en Occidente. Entonces, el tercer viaje del místico necesariamente es un movimiento político que nosotros llamamos el viaje de Dios hacia los seres humanos, porque el gran místico, cuando llega a Dios, va a entender que tiene que servir a su pueblo. Entonces, para servir al pueblo, ¿cuál es lo primero que tiene que hacer? Es el quitar al tirano que está al mando. Eso está, podemos decir, la lucha en contra de Taghut, el tirano al mando. Entonces, el imam Khomeini, como un gran místico, como los antepasados, y no solamente el imam Khomeini, nosotros en la historia de los Shia siempre hemos tenido los grandes ayatollahs que han entrado en la política y han luchado por el pueblo. Nosotros tenemos más de 3.000 grandes ayatollahs mártires después del imam Hussein alayhi salam hasta nuestro tiempo, que ellos dieron la vida para liberar a su pueblo. El imam Khomeini no era el único, pero el imam Khomeini era el más alto, podemos decir, encima de todo. Entonces empieza el tercer viaje, que es que el místico tiene que servir a su pueblo para liberarlo de Satanás y del Taghut, que es el reino de los corruptos que están al mando, que en el tiempo del imam Khomeini era Pahlavi, el reino de Pahlavi, Estados Unidos, y que gobernaban a ese país. Entonces el imam Khomeini empezó esa lucha como parte de su viaje espiritual, y ese carácter del imam Khomeini, quiere decir, la política junto con la espiritualidad, es lo que llevó a que los jóvenes y el pueblo iraní, que es un pueblo muy místico, empieza esa lucha mística junto con el imam Khomeini. ¿Cómo entender, digamos, todo este panorama del que hace mención el Sheikh Luis José, este vínculo de la política con la espiritualidad, cuando, por ejemplo, bueno, a ver, usted está en España, ¿no? Nuestra audiencia también, mayor medida, está en América Latina, audiencia de habla hispana. Cuando nuestra audiencia de alguna u otra forma no entienden estos vínculos de política y espiritualidad, ¿cómo presentar para América Latina, cómo presentar para los hispanohablantes el legado del imam Khomeini? Bueno, hay que decir en este sentido que uno de los caracteres de la revolución islámica pues fue que buscó sus fuentes no en ideologías occidentales, incluido el marxismo, porque cuando se produjo la revolución islámica en 1979 había en el mundo algunos procesos revolucionarios y antes también, pero todos ellos buscaban su fuente
en ideologías como el marxismo. En cambio, en el caso de la Revolución Islámica de Irán, pues las fuentes eran el Islam, eran fuentes espirituales, ¿no? Digamos, hubo una revolución, además de la política, una revolución cultural y una revolución espiritual, religiosa. En ese sentido, pues Irán buscó el camino de la revolución dentro del Islam, que era la religión que la mayoría del pueblo iraní comparte y compartía en ese momento también. Y a través de ello, pues digamos, fue una revolución que tuvo un doble sentido, ¿no? Primero, un sentido colectivo, material, de liberar pues al pueblo de la tiranía de los Pahlaví, de Estados Unidos, etcétera. Y luego hubo una revolución espiritual que buscaba sobre todo hacer que los iraníes, digamos, pudieran desarrollar su faceta espiritual de una forma libre, porque la Luis, ejecución a través de la revolución. Sí, Luis, y todo esto, fondo, Luis, pues, buscaba se ha recordado hoy. Polarizar, implantar la ideología occidental dentro de Irán. Esto fracasó y, por tanto, en este sentido vemos que las enseñanzas del Imam Khomeini pues fueron determinantes no solo para la revolución, sino para el periodo posterior, ¿no? Irán, y todo esto, Luis, le decía, pues, todo esto ha sido recordado hoy por el actual líder de la República Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei. Vámonos hasta el mausoleo donde descansan los restos del líder fundador de la República Islámica de Irán, el Imam Khomeini. Allí está Mariam Saidi con más detalles. Mariam, ya te veo en pantalla. Buenos días. Detalles de lo que ocurre a esta hora. ¿Qué pasa a las afueras de este mausoleo? Hola Juan, sí, como has dicho tú, estamos frente al mausoleo del Imam Khomeini, el fundador de la Revolución Islámica de Irán, donde se está realizando, bueno, ya casi termina, se estaba realizando la ceremonia de conmemoración de su fallecimiento, el 34 aniversario de su fallecimiento. Bueno, hemos estado aquí desde la madrugada, casi desde el mismo tiempo de la madrugada venían mucha gente, muchas personas. Creo que se estiman la participación de unos miles de personas en esta ceremonia. Bueno, aquí que se están realizando en otras ciudades también ceremonias similares por el fallecimiento del líder de la revolución. En los días anteriores también las comunidades religiosas iraníes como los armenios, asirios, zoroastrianos realizaron otras ceremonias para recordar al fundador, para reiterar su compromiso con los ideales y los valores de la revolución y del fundador de la revolución iraní. Es que ahora el líder de la revolución, el Seyed Ali Khamenei, fue orador principal de esta ceremonia, habló de las características del líder, de diferentes aspectos de las características del fundador de la revolución, y además recordó que todas esas personas están aquí para recordar al fundador y para reiterar su compromiso con los valores del fundador. Aquí estamos realizando una entrevista con una de las mujeres que aquí estaba como una de las participantes, una mujer mayor de edad. Ella había participado en los combates contra el régimen de monarquía Pahlaví, con el liderazgo del Imam Khomeini. Recordaba estas fechas y además nos contó que tanto ha cambiado la situación respecto a la soberanía en Irán. Bueno, nos contaba que en aquel tiempo estábamos totalmente dependiendo de Estados Unidos, de países fuera de Irán, en el extranjero, pero aquí ahora la situación ha cambiado totalmente. Y esta soberanía ha sido uno de los legados que nos ha dejado para los iraníes el fundador de la revolución, quien lideró la lucha contra la monarquía Pahlaví. Aquí la ceremonia
ya se está terminando, terminó con digamos, las palabras del líder de la revolución, Sayyid Ali Khamenei, y ahora, como ven a mi espalda, la gente ya se está saliendo del mausoleo, del santuario, y ya aquí está terminando la ceremonia. Mariam, ¿qué autoridades, además del líder, qué otras autoridades han hecho acto de presencia allí en esa ceremonia? Bueno, es que la ceremonia empezó con las palabras del nieto del imam Khomeini, Sayyid Hassan Khomeini. El primero empezó bueno, la ceremonia, dio la bienvenida a la gente que estaba aquí y además a las altas autoridades. Bueno, altas autoridades del gobierno, todos estaban presentes en esta ceremonia, pero los oradores principales fueron el nieto del fundador y el imam Khomeini, y además el líder de la revolución, Sayyid Ali Khamenei. Mariam Saedi, nuestra corresponsal en Teherán, en la República Islámica de Irán. Mariam, muchas gracias. Hasta la próxima. Sheikh, algo interesante que decía nuestra corresponsal: personas de otras nacionalidades, incluso hasta de otras religiones, que han exaltado también esta fecha, han conmemorado esta fecha del 34º aniversario del fallecimiento del imam Khomeini. Pero esto no solamente ha ocurrido en Irán, en otros países de la región pues también se conmemora esta fecha. Digamos, de alguna u otra manera, es una conmemoración, por supuesto, internacional, ¿no? ¿Qué significa todo esto? Porque además, miles de personas han participado acá, pero es una participación que incrementa año a año. Bueno, la verdad, hay que ir al punto de la diferencia entre el imam Khomeini y entre otros libertadores. Porque el imam Khomeini no era un libertador que solo haya dado paso a la libertad o para liberación del pueblo iraní, sino que la gran preocupación del imam Khomeini, que se puede ver en sus palabras, era liberar a todos los pueblos oprimidos del mundo. Esa palabra, mustazafin jahan, los marginados del mundo, 1000 veces ha sido mencionado en las palabras del imam Khomeini como el propósito de la revolución islámica. Entonces, cuando un líder hace todo lo posible para liberar no solamente a la nacionalidad iraní o limitar la revolución islámica en Irán, entonces otra gente que han sido beneficiado por ese gran legado del imam Khomeini, entonces reconoce ese gran favor, ese gran, podemos decir, esa bendición que llegó a través del imam Khomeini. Yo muchas veces cuando estaba en América Latina, por ejemplo, cuando estaba en Cartagena, en Colombia, me invitaron en la Universidad de Cartagena, justo al lado de los marinos gringos, que yo vaya a hablar sobre el imam Khomeini, cómo imam Khomeini pudo expulsar a los yanquis de Irán. Imagínense, yo al lado de base militar, el base militar marino más grande en Colombia, me invitaron a hablar sobre el imam Khomeini. Por Dios, en el comienzo me dio un poco de asusto, me dio un poco de miedo. Pero ellos dijeron, mira, nosotros consideramos al imam Khomeini como libertador. Por eso vemos a su camino como el único camino que puede liberar, salvarnos de hegemonía de los gringos. Mira, eso no es solamente en Colombia, en Perú pasa lo mismo, en Venezuela, Cuba, Chile, Argentina, sur, norte, no solamente en nuestra América, sino en todas las regiones que han sufrido las venas abiertas de América Latina. No solamente es la historia real de América Latina, sino estas venas aún siguen abiertas en muchas regiones del mundo, que Estados Unidos, como sanguijuela, está chupando la sangre del mundo. Gran parte de la inflación viene de las políticas de los Estados Unidos, viene por la hegemonía del dólar. Entonces, Irán y el gran líder, el imam Khomeini, y después el gran Ayatollah Khamenei, son los pioneros quienes hoy en día lideran al mundo para liberarse de la nueva colonización de los sionistas. Entonces, los pueblos del mundo que conocen la política entienden que eso es el único camino, el camino de Qasem Soleimani, el camino del imam Khomeini, el camino del imam Hussein, el camino de quienes
han asustado a los colonizadores del mundo y han dado la nueva identidad a los pueblos marginados y les enseñaron lo que Moisés enseñó al pueblo de Israel, lo que enseñó Moisés a los hijos de Israel en la tierra de Egipto para luchar en contra de Faraón de su tiempo. Eso es el ejemplo que el Imam Khomeini nos dio y eso es lo que asustó a todos los arrogantes del mundo. Luis José, y toda esta lucha contra la arrogancia, ¿cómo es vista desde fuera de Irán? ¿No? ¿Cómo se comprende? Primero, comenzando por ahí. Y dos, quiero también abordar contigo esa determinación que hizo posible para que multitudes, para que masas siguieran ese ejemplo del Imam Khomeini. Bueno, hay que decir empezando por la parte final, que uno de los grandes milagros que se produjo en torno al Imam Khomeini pues fue la revolución, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que en la época del Shah se hablaba de que el ejército de los Pahlavi era el cuarto ejército más poderoso del mundo. Había sido armado, entrenado, etcétera, por Estados Unidos y se consideraba que era imposible que ningún movimiento popular de ningún tipo pudiera derrocar al régimen del Shah. Sin embargo, pues todo este ejército pues se diluyó como azúcar en el agua cuando las protestas populares empezaron a inundar Irán, a pesar de las amenazas, de las matanzas, que hubo varias matanzas en diversas partes, pues todo esto no pudo parar al pueblo iraní, que estaba, digamos, pues siguiendo el camino de Imam Khomeini, de luchar por un Estado justo, un Estado islámico, etcétera, y entonces pues todo esto llevó al triunfo de la revolución. En cuanto a la influencia, pues yo creo que hoy en día estamos viendo cómo el Imam Khomeini, después de ya de unas décadas que ha fallecido, pero vemos como, por ejemplo, todas las enseñanzas sobre la independencia, la dignidad de los pueblos, pues están empezando ahora también a verse en muchas partes del mundo, ¿no? En América Latina, pues tenemos los movimientos que ha habido por independizarse de Estados Unidos, de acabar con su hegemonía, de unir a los países latinoamericanos. Ahora se está hablando también de una moneda latinoamericana y todo el proceso en favor de la multipolaridad que hay hoy con países grandes como China, Rusia, etcétera, pues todo esto recuerda al discurso de Imam Khomeini, ¿no? Cuando los chinos, los rusos hablan de independencia de sus países, de independencia económica, de crear un mundo más justo, de llevar a cabo un desarrollo sin depender del dólar estadounidense. Todo esto pues en realidad son enseñanzas que el Imam Khomeini ya partió en Irán, ¿no? Ya se vio, digamos, el rumbo de Irán, de independencia, de liberación frente al dólar, etcétera, pues ahora mismo está ya siendo seguido por muchos países del mundo, tanto en América Latina, Rusia, China, etcétera. Y hoy Irán pues también está cediendo a bloques como la Organización de Shanghái o el BRICS, etcétera, que también incluyen esas enseñanzas de liberación de los pueblos frente a la hegemonía de Estados Unidos y de otras potencias occidentales, que todavía hoy, y este es el gran conflicto que hay hoy en el mundo, no, este es el principal, pues hoy todavía intentan mantener su hegemonía, ¿no? Un mundo unipolar donde solamente ellos decidan los destinos de los pueblos, pero vemos como los pueblos, siguiendo el camino que Irán empezó con el Imam Khomeini, pues hoy los pueblos están hablando ya de un mundo multipolar, etcétera, y un desarrollo que es fundamental, que no solo es un desarrollo material, digamos, de liberación, sino también un desarrollo espiritual, porque yo creo, cuando uno ve las revoluciones que hubo en el mundo basadas en ideas materialistas, vemos que estas revoluciones más o menos han acabado estancadas o fracasadas. Sin embargo, el ejemplo de Irán pues muestra que cuando digamos la espiritualidad, la religión, pues ocupa un papel
un papel importante o un papel fundamental, pues entonces la situación cambia. Y estos valores espirituales islámicos son los que han permitido a Irán resistir las mayores sanciones en estos años, y no solo resistir, sino desarrollarse. Hoy vemos que Irán, pues en muchos campos de la tecnología, tanto de, por ejemplo, de drones, de muchos aspectos industriales, de automóviles, de satélites en el espacio, pues todo esto lo ha hecho, digamos, en base a su propia autosuficiencia, ¿puede ser esa la palabra? Entonces, pues en este sentido creo que en las enseñanzas de Imam Khomeini y del Imam Khamenei de una economía de resistencia y de una independencia, pues hoy vemos cómo los jóvenes de Irán dependen de su mano de obra en gran parte joven y demás, y no de importar, ¿no? Como en la época de Pahlavi, importar todo de Occidente, y gracias a eso pues la economía de Irán se ha desarrollado, y también sobre todo pues una gran multitud de técnicos, de cuadros que posee Irán, que le han situado, como decía recientemente una publicación australiana, entre las 10 potencias digamos científicas del mundo. Y todo esto pues es también otro fruto de las enseñanzas del Imam Khomeini, ¿no? A ver, y yo acá quiero agregar algo, Luis José. Toda esta autosuficiencia se ha dado además en medio de sanciones impuestas desde Estados Unidos e impuestas desde países europeos, países occidentales, contra la República Islámica de Irán. Sheikh, estamos entrando acá, interesante esto, muy importante además abordarlo, estamos entrando ya en el ámbito internacional, estamos sumamente claros que todavía hay un actual desbalance de poderes en ese equilibrio Oriente-Occidente. Hay potencias emergentes que, si bien se han ido agrupando, y de esos grupos ha venido haciendo parte la República Islámica de Irán, ahora se aproxima la incorporación al grupo de los BRICS. Pero ¿cómo, y acá puntual esto, cómo enfrentar ese desequilibrio de poderes, beneficiando, por supuesto, en primer lugar a la República Islámica de Irán, pero también generando beneficios para los países de la región, para causas específicas, para países que han sufrido agresiones, para países que también son objeto de sanciones, para países que han sufrido de guerras? Bueno, en Irán, entre algunos políticos siempre ha habido dos puntos diferentes de cómo interpretar nuestra situación en el mundo. El ayatollah Khamenei dio como un análisis crítico sobre algunos presidentes anteriores de la Revolución Islámica, explicando eso, que ellos pensaban que nosotros podemos reducir las sensibilidades políticas de los poderes mundiales, un poco retrocediendo de nuestros valores. O, por ejemplo, decir, vamos a reducir un poco de este carácter revolucionario para quedar bien ante el mundo occidental. Pero eso incluso entonces, no sería hasta entregar parte de la soberanía, si se llegase a hacer, por ejemplo, el ejemplo lo colocaba el líder. Bueno, la verdad es que el ayatollah Khamenei dijo que algunos presidentes anteriores en Irán y algunos políticos pensaban esto, entonces se retrocedieron delante de algunos puntos positivos del país, es decir, ellos retrodujeron. Entonces, ¿qué pasó? Es que el occidente se atrevió y se puso más sinvergüenza, se puso más atrevido incluso a ellos, a estos presidentes que querían como más hacer negociaciones más, por decir, con el occidente. ¿Qué pasó con ellos? El occidente y en estos países le pusieron en la lista de los malvados, en la lista de los acusados, incluso, por ejemplo, dio un ejemplo que les voy a explicar. En el tiempo de Said Mohammad Khatami, que es famoso como quien levantó el lema de diálogo interreligioso, cosa por eso, cuando George W. Bush atacó a Afganistán,
el Ayatollah Khamenei dio ese ejemplo. Dijo, en ese tiempo se dice que ese presidente colaboró con los gringos en esta invasión a Afganistán, ¿sí? En estos asuntos. Y el mismo George W. Bush viene a titular a Irán como el eje del mal. Imagínense, cada vez que nosotros retrodujimos de nuestros puntos, de nuestros valores, de nuestra soberanía, entonces, ¿qué pasó? El occidente se puso más atrevido. Pero, ¿cuál es el ejemplo que el líder, el Imam Khomeini y el Sagrado Corán nos da? Dice, esto es el mismo título de la Guardia de la Revolución Islámica, que dice, tienen que fortalecerse lo máximo. ¿Para qué? Entonces, cuando estén más fortalecidos, más fuertes, más potentes, así pueden asustar a su enemigo y al enemigo de Dios. Entonces, nosotros hemos dicho dos puntos de vista. El primer punto de vista de algunos presidentes anteriores de Irán que decían, nosotros tenemos que retroceder delante del occidente, pero el líder supremo, el Imam Khomeini, el Sagrado Corán, dice otra cosa. Dice, tienen que fortalecerse para que el mundo les haga caso. Es que nosotros vivimos en una selva mundial. Eso no se hace con estos gestos diplomáticos, sino con la fuerza. El ejemplo de eso es lo que pasó con Arabia Saudita. Nosotros, en el tiempo del canciller anterior, siempre hemos buscado la forma de hacer muchas negociaciones con, por ejemplo, Arabia Saudita. Pero con la presidencia del Ayatollah Reisi, usted va a ver que Ayatollah Reisi va a ver a la fuerza de Quds como un punto positivo de la revolución islámica. Entonces, cuando se junta la Cancillería con la fuerza del Quds, cuando es decir, todos los poderes se van a juntar dentro del país, ¿qué pasa? Incluso Arabia Saudita viene a arrodillarse delante de la República Islámica de Irán. Acepta las condiciones de Irán. Nosotros antes también íbamos con las negociaciones pacíficas con Arabia Saudita, pero Arabia Saudita no aceptó, se atrevió más. Lo que pasó con los peregrinos, que una matanza de los peregrinos en Meca, lo que pasó con dos jóvenes iraníes en el aeropuerto de Meca, de Jeddah, que fueron violados por policía, entre muchas otras cosas que era una historia de podemos decir, muy polémica, pero no se solucionó con los gestos, podemos decir, muy blandos, sino cuando nosotros hemos vuelto a lo que el Sagrado Corán nos ordena, que tenemos que estar muy preparado y muy fuerte, vamos a ver que el mundo acepta a Irán. Podemos explicarlo para terminar, bien resumido. Hay dos puntos. ¿Cómo presentar a Irán? Un Irán débil que no vaya a provocar sensibilidades, que eso era la idea de algunos. Entonces vamos a cerrar el programa nuclear, no vamos a apoyar a los revolucionarios en América Latina, no vamos a dar la cara bien fuerte apoyando, por ejemplo, a Venezuela, a Maduro, a esto, a otro. Es que vamos a hablar de alguna forma que los poderes occidentales no se molesten. Eso era un punto de vista, una táctica de algunos políticos iraníes que no funcionó. Pero hay otra versión que es del líder del Imam Khomeini, de la Revolución Islámica, del actual presidente Reisi, del actual canciller Amir Abdollahian, de la fuerza del Quds, de Hezbollah, de todos los buenos poderes que están en el camino de Dios. ¿Cuál es? Dice, tenemos que estar bien preparado, bien fuerte. Cuando usted tiene la fuerza, todo el mundo se arrodillará delante de un pueblo, de un país poderoso. Entonces, esto es otra estrategia. El Imam Khomeini dio énfasis en ello, que el Occidente, los enemigos en Occidente, lo que ahora han apuntado es quitar la esperanza y la fe. Cuando quita la esperanza, usted no tiene esperanza para el futuro, estás decepcionado, no tienes fuerza para andar. Y la fe, cuando pierdes la fe, entonces no tienes nada. Entonces nosotros tenemos que dar la fe y la esperanza al pueblo iraní y al pueblo del mundo. Nosotros sí que podemos resistir. Y en medio de este fortalecimiento, en medio de esta fe, en medio de esta esperanza, Luis José, voy contigo. Ciertamente hemos visto, lo recordaba el Sheikh, como esa remodificación de bloque
en la región, ¿no? Más países que vamos viendo cómo se van acercando a la República Islámica de Irán y que de alguna u otra forma se han venido alejando de las políticas o de las técnicas estadounidenses implementadas para beneficio de la propia Casa Blanca. Esto puede interpretarse como un arma de doble filo de esas sanciones porque, a ver, son modificaciones geopolíticas que se hacen con un país sancionado, pero es un país que viene ganando fuerza, es un país que viene priorizando su producción, es un país que viene priorizando la unidad regional, expandiéndose incluso por bloques orientales. Sí, desde luego. Yo creo que el mejor ejemplo de esto pues es Rusia, que ha estado estudiando pues la política de Irán sobre las sanciones para resistir también las sanciones que se le han impuesto por parte de Occidente, de Estados Unidos y de Europa. Hay que decir en este sentido que efectivamente pues la política actual de Irán, sobre todo la administración de Raisi, pues es una política muy acertada, es una política que se basa en el desarrollo de relaciones, en primer lugar, con los vecinos, lo cual tiene digamos, una razón estratégica de ser, porque digamos, el comercio con los vecinos pues no puede ser controlado en absoluto por parte de Estados Unidos y otras potencias hegemónicas. Y en segundo lugar, pues mirar al este, donde hay bloques, por ejemplo, como Rusia, China, también otros países como India, etcétera, y que son grandes económicas mundiales y al mismo tiempo pues digamos son países que buscan su lugar en el mundo actual lejos del unilateralismo de Estados Unidos y buscan un desarrollo económico independiente, ¿no? En este sentido yo creo que el movimiento actual en favor de la desdolarización pues es un movimiento clave. Vemos como pues por ejemplo Brasil, Argentina pues quieren desdolarizar sus intercambios comerciales, quieren crear una moneda latinoamericana común. Al mismo tiempo pues el BRICS es un gran ejemplo de cómo en el mundo pues las potencias económicas emergentes se están uniendo en torno a proyectos comunes, como por ejemplo ahora vemos el corredor norte-sur, donde participa Irán, ¿no? Fundamentalmente, que lleva pues a unir Europa con el sur de Asia y el sudeste asiático. Todo esto pues son iniciativas muy importantes que reflejan un mundo que está cambiando a favor de la unipolaridad. Y en este sentido creo que, como dije antes, que la enseñanza de la revolución islámica es fundamental, no confiar digamos, en la dependencia frente a las potencias occidentales, porque después estas potencias utilizan fundamentalmente el dólar, la moneda americana, para intentar presionar a los pueblos y someterlos, ¿no? a sus directrices. Y esto pues hoy en día se ve claramente como las sanciones de Estados Unidos utiliza el dólar para sancionar a todos esos países que no siguen sus enseñanzas, sus directrices. Entonces hay que decir en este sentido que Irán pues es un ejemplo de todo esto, y además pues estoy de acuerdo con que las potencias occidentales cuando uno da un paso atrás ellos quieren dar dos adelante. Entonces hay que llevar a cabo una política pues siempre de fortalecer el país, de desarrollarlo económicamente, porque sin el desarrollo económico no puede haber independencia política. Entonces en este sentido creo que Irán pues ha adoptado una postura muy importante, y vemos en este sentido como Estados Unidos, por ejemplo, en el tema nuclear, al principio pues no quería dejar a Irán para nada un proceso de enriquecimiento de uranio, y ahora bueno pues han tenido que, después del acuerdo de 2015 han tenido que aceptarlo, pero en este sentido el programa nuclear pacífico de Irán pues ha ido desarrollando, y en este sentido pues eso es una muestra de la fortaleza de Irán y de la impotencia de sus enemigos, ¿no? Que han estado durante mucho tiempo hablando de que iban a atacar instalaciones nucleares de Irán, etcétera,
pero nunca se han atrevido a hacerlo precisamente porque Irán se ha ido fortaleciendo en este momento y en este sentido pues vemos como la política de negociación que tuvo la administración anterior pues fracasó. Irán digamos llegó a un acuerdo, pero al final en la primera de cambio pues Donald Trump se retiró del acuerdo y lo violó, ¿no? O sea, Estados Unidos puede violar todos los acuerdos internacionales que quiera, pero si otro no lo sigue, pues entonces utilizan esto para atacarle, para agredirle. Y yo creo que esto demuestra claramente que Irán pues tiene que seguir esta línea de firmeza, de desarrollo independiente y tener en cuenta que los que digamos sus enemigos pues son gobiernos tiránicos que no cumplen ningún pacto, ningún acuerdo y en este sentido creo que la política actual de Irán pues puede mantener la firmeza, es fundamental para el país y para su éxito en el futuro. Y algo fundamental acá también, sumamente destacado, al que hacía mención el líder, era la juventud, la preparación de la juventud, el desarrollo de la juventud y cómo la juventud contribuía en el fortalecimiento de la República Islámica. Les hablaba directamente a ellos, a los jóvenes. Sheikh, todos los que buscan el bien y la prosperidad de la situación económica y los que buscan que Irán avance, que siga fuerte, deben promocionar los pensamientos del imam Khomeini, los pensamientos y la esperanza que sembró en la gente. Es una responsabilidad colectiva y acá era donde insistía en el fortalecimiento de la fe y la esperanza. Y eso lo traigo a colación porque incluso año a año, Sheikh, vemos cómo incrementa la participación de los jóvenes. Son jóvenes comprometidos con la República Islámica, son jóvenes comprometidos con el desarrollo de su país, son jóvenes comprometidos, le pregunto, con la independencia y con dejar de un lado directrices emanadas desde el exterior. Bueno, la verdad que hay dos imágenes que se está mostrando y uno con más fortaleza, como podemos decir, con más énfasis, lo que es la versión occidental del joven iraní que tiene ese lema de buscar como un joven hambriento o sediento de tener la cultura occidental, chicas que quieren quitar el velo islámico, muchachos que buscan fornicación. Eso no es real. Eso es pura mentira. Eso es lo que el occidente quiere que la gente en occidente imagina. Eso no es el joven iraní. O que cuando en el momento de los disturbios post-Massakomolé mostraban que, por ejemplo, que los jóvenes iraníes no quieren al Islam, no quieren a la revolución islámica, odian a los religiosos. Eso es pura mentira. La realidad es otra cosa. Nosotros, por ejemplo, yo ahora, después de estos disturbios, he estado en más de 15 provincias, en las universidades, entre los jóvenes, en los secundarios, entre los profesores de secundarios, entre mucha gente, entre miles, yo he estado presente y he visto que nadie odia a los religiosos. Sí que hay ciertas dificultades económicas, entre otras cosas, pero lo más importante es que se está dando vida a la revolución islámica, son los jóvenes fervorosos, los jóvenes creyentes que piensan con mucha esperanza en un futuro claro, que ellos saben que nosotros tenemos que seguir luchando, resistiendo para llegar a donde merecemos estar en el mundo. Entonces, el Ayatollah Khomeini dijo, el gran capital de la revolución islámica son este pueblo creyente y esos jóvenes revolucionarios que están por todo lado. Ese religioso que va a dar la vida para proteger al país, este joven universitario que hace todos los sacrificios para llegar a lo más alto nivel de la tecnología. Entonces, el líder supremo dijo, pero los enemigos no van a dejar a nuestro pueblo, es que ellos tienen otras conspiraciones y hoy en día lo que tienen y este bombardeo que usted sabe que el líder también lo dijo, que en los disturbios anteriores los servicios de inteligencia occidentales de los enemigos han enviado armas, han tenido planes que gracias a Dios han sido fracasados, pero han tenido todo para acabar con Irán y con el Islam en este país. Imagínense. Quieren, incluso ellos tenían el plan de
fragmentar a Irán, quiere decir poner a Irán a un Iranistán, quiere decir muchos países. Querían dividir a Irán, que eso era el plan de el señor judío Bernard Lewis, que era división de Irán a muchos otros países para que no exista más un país con el nombre Irán en el mapa del mundo. Entonces el gran Ayatollah Khamenei dijo, a pesar de todas estas conspiraciones de los enemigos que enviaron arma, plata, los medios de comunicación como el gran recurso de la guerra blanda, aunque ellos hicieron todo para eliminar la esperanza de nuestra juventud, para eliminar la fe de nuestra juventud. Y una cosa más para la gente que nos está escuchando en América Latina, el gran líder también hizo, podemos decir, una indicación en lo que es desmoralización al mundo, o mejor dicho, quitar todos los valores religiosos del mundo. Y el gran Ayatollah Khamenei, yo creo que estaba dando énfasis en lo que hoy en día es la comunidad LGTB, entre otras cosas. Es que el gran líder dijo, están propagando cosas podemos decir, que en contra del pudor, en contra de la castidad, en contra de todo lo que son valores religiosos, y que son cosas que el Occidente lo hace, que nosotros no lo podemos hablar porque son asuntos muy sucios, así dijo. Que yo creo que refiere a estos asuntos que hoy en día están destruyendo a la familia en Occidente, y todo lo que es pecado sexual hoy lo están poniendo como valores en Occidente. Entonces, esa lucha que el Occidente ha empezado en contra del moral, de todos los puntos positivos de todo lo que es espiritualidad en el mundo, es como una lucha en contra de Dios. ¿Por qué? Porque han visto que la revolución islámica, confiando en Dios, confiando en la espiritualidad, pudo levantarse, y estos jóvenes con esa gran fe pudieron rechazar a los imperialistas. Entonces, este ejemplo ellos no quieren que sea, por decir, duplicado en el mundo. Y esa gran lucha se va a continuar, que es una lucha espiritual, moral, en cualquier parte del mundo. Yo creo que el ejemplo de la revolución islámica puede ser repetida en otros países, incluso en América Latina. Yo sé que los senadores de Estados Unidos, cuando nos escuchan hablando así en Hispan TV, a ellos se les quita el sueño, y eso es cierto, pero tiene que ser así, porque ellos tienen que entender todo lo que han hecho en América Latina ha sido lo peor que podrían hacer con un pueblo digno que merece respeto y volver a la vida que Dios le ha elegido para ellos, que es una vida con dignidad, con riqueza, con la abundancia. Bueno, incluso lo que los estadounidenses no lo permitieron. A Irán, se ha venido acercando a esos bloques emergentes, a esas potencias emergentes durante los últimos años, ¿no? Relaciones más claras, más puntuales, más específicas con Irán, con Rusia, con China, por ejemplo, también con algunos países africanos. Luis José, el Sheikh toca el tema religioso y esa desmoralización. ¿Cómo contrarrestarla cuando vemos que ha incrementado, por ejemplo, la islamofobia en territorio europeo, por ejemplo, donde usted está? Sí, bueno, hay que decir en este sentido que Irán, pues antes de entrar, Irán soporta una campaña de propaganda masiva, o sea, todos los medios occidentales grandes pues han seguido la misma pauta, lo cual pues deja ver la falsedad de la libertad de expresión en los países occidentales, ¿no? Cuando salió el conflicto de Ucrania, pues se prohibió los medios rusos. Hispan TV pues en España ha tenido dificultades para entrar en diversas plataformas. Entonces hay que decir que los medios occidentales hoy pues están dominados por una serie de grupos financieros que siguen una política y eliminan cualquier tipo de disidencia. Por tanto, realmente llevar una voz diferente, pues tiene que hacerlo a través de medios digitales, de Internet fundamentalmente. Entonces, Irán pues ha sido demonizado, sobre todo lo que se decía antes del tema de todas las calumnias que se hicieron en torno a la muerte
de la joven iraní el año pasado y demás. Sin embargo, pues hoy en día, afortunadamente, pues el mundo cuenta con medios alternativos para hacer llegar su voz, ¿no? que es un hecho fundamental. Aquí en Europa, pues efectivamente ha habido y hay muchos ejemplos de islamofobia, digamos, sobre todo pues hay países como Francia que siguen un modelo laicista, que se prohíbe a las mujeres llevar hijab en cualquier tipo de institución educativa pública. Hay que decir incluso que había una propuesta en Francia de prohibir el hijab directamente hasta la calle, era, o sea, una persecución tremenda. Y luego pues hemos visto recientemente el cierre del Centro Islámico de Inglaterra, que las autoridades pues han colocado a una persona fuera del ámbito del centro y ni siquiera es musulmán, pues y albergaba ese centro protestas precisamente contra esa decisión, albergaba protestas este fin de semana. Claro, entonces pues se permiten cosas que nunca se permitirían con respecto a otras religiones, pero vamos más allá, ¿no? Como se decía, pues por ejemplo Estados Unidos ahora acaba de exhibir la bandera del movimiento LGTB en el Vaticano, ¿no? Lo cual, pues, dadas las enseñanzas de la Iglesia Católica, tampoco, digamos, favorecen este tipo de actividades, pues es una provocación. Sin embargo, pues hay un intento de si no eliminar la religión, sí totalmente apartarla de la conciencia de la humanidad y hacer, pues, una gente que esté totalmente imbuida de valores materialistas, ¿no? Lejos de cualquier espiritualidad, porque también estas personas son más fáciles de manejar por parte de los poderes, digamos, que gobiernan en el mundo occidental. Yo creo que frente a eso, pues efectivamente la gran importancia del legado del imam Khomeini pues fue el hecho de desarrollar una revolución doble desde el punto de vista material, de liberación de los pueblos y de la hegemonía, pero también una revolución espiritual, y eso es lo que ha permitido la revolución islámica perdurar, porque digamos una vez que la persona pues tiene un sistema de valores, esa persona pues no va a ser manipulada ni va a ser obligada a seguir los parámetros que se intenten imponer, ¿no? Desde diversos centros de poder occidentales. Por tanto, creo que en este sentido pues el legado de Imam Khomeini es un legado que va a perdurar por los siglos, ¿no? Es un legado que proviene del profeta del Islam, proviene de los imames también, de Ahlul Bayt, y todo esto pues lleva a que en el mundo pues se levante una voz discordante frente a esta campaña de dominación materialista de los países, de muchos centros. Incluso decía el líder Seyed Ali Khamenei, no se puede eliminar el legado del imam Khomeini de las páginas de la historia.